¿Qué tienen en común los soldados romanos, los janízaros otomanos y los temibles jinetes mongoles? ¿Cómo lograron estos imperios con tácticas tan distintas conquistar el mundo conocido y dejar un legado que aún influye en la historia moderna? En el video de hoy, nos adentraremos en los secretos de tres de los imperios más poderosos que alguna vez dominaron el mundo: Roma, el Imperio Otomano y los mongoles. Tres civilizaciones con historias fascinantes, cuyos legados siguen vivos en el mundo moderno. Pero, ¿qué fue lo que los hizo tan extraordinarios? ¿Cómo lograron expandir sus dominios a tal escala? En este video, exploraremos sus estrategias, sus líderes más emblemáticos y los momentos clave que definieron su grandeza. Aunque sus métodos de expansión fueron muy distintos, todos estos imperios tienen algo en común: su capacidad para influir en el mundo mucho después de su caída. Descubriremos cómo estas grandes civilizaciones dejaron su huella en la historia global. Compararemos las tácticas militares, los líderes y las claves de su expansión. Acompáñanos en este viaje por la historia, donde descubriremos qué hizo tan poderosos a estos imperios y cómo su legado sigue vivo hoy en día. El Imperio Romano es sin duda uno de los mayores ejemplos de poder militar y cultural de la historia. Su origen como una pequeña ciudad-estado en la península itálica no presagiaba el vasto imperio que llegaría a dominar gran parte de Europa, África del Norte y Asia Menor. La clave de su expansión fue, sin lugar a dudas, su increíble fuerza militar. Las legiones romanas, formadas por soldados altamente entrenados, eran prácticamente invencibles. Su disciplina, tácticas y organización fueron fundamentales para las victorias en los campos de batalla, lo que permitió a Roma anexar territorios de manera eficiente. Pero Roma no solo conquistaba, sino que transformaba a los pueblos sometidos a su dominio. A través de la romanización, los romanos impusieron su lengua, el latín, su derecho y su arquitectura, creando una cultura unificada que perduró por siglos. Las ciudades romanas, construidas con un urbanismo avanzado, incluían foros, teatros, acueductos y sistemas de alcantarillado, que no solo demostraban la superioridad técnica de Roma, sino que también mejoraban la calidad de vida de sus ciudadanos. El sistema político romano también jugó un papel crucial. Inicialmente, como una república, Roma se gobernaba por un complejo sistema de senadores y magistrados, pero con el ascenso de César Augusto, el Imperio Romano consolidó un poder centralizado bajo el control de un emperador. Este cambio trajo estabilidad y permitió la expansión del imperio. Sin embargo, el legado más duradero de Roma no solo reside en su fuerza militar, sino en su capacidad para integrar diferentes culturas y civilizaciones, dejando una huella imborrable en la historia del mundo moderno. El derecho romano y muchas de sus instituciones siguen siendo la base de muchos sistemas jurídicos y políticos actuales. El Imperio Otomano, nacido en el siglo XIII en Anatolia bajo el liderazgo de Osmani, pasó de ser una tribu nómada a una de las potencias más grandes de la historia. Su ascenso se debió a una administración eficiente, una poderosa fuerza militar, los jenízaros, y un enfoque pragmático en la tolerancia religiosa que permitió la convivencia de diversas culturas. En su apogeo, el Imperio Otomano se expandió desde los Balcanes hasta el norte de África y el Medio Oriente, convirtiéndose en un verdadero crisol de culturas. En vez de imponer una única identidad, los otomanos adoptaron un sistema de gestión que respetaba las diferencias, como el sistema de millets, que permitía a las comunidades religiosas tener autonomía para gobernarse según sus costumbres. Un hito fundamental fue la caída de Constantinopla en 1453 a manos del sultán Mehmed II, quien no solo acabó con el imperio bizantino, sino que transformó a la ciudad en el centro de su propio imperio, rebautizándola como Estambul. Este evento marcó el comienzo de la expansión otomana hacia Europa y Asia. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el Imperio Otomano comenzó a declinar debido a diversas causas: competencia con potencias europeas, problemas internos y derrotas militares. Su territorio se redujo gradualmente y, tras la Primera Guerra Mundial, el imperio se disolvió en 1922. El Tratado de Sèvres y la creación de la República de Turquía bajo Mustafa Kemal Atatürk en 1923 marcaron el fin definitivo del Imperio Otomano. Hoy en día, el legado de este imperio aún perdura, especialmente en la cultura, la arquitectura y las costumbres de los países que formaron parte de él. Los mongoles eran originalmente nómadas que habitaban las vastas estepas de Asia Central, un territorio salvaje y poco explorado. Sin embargo,
Bajo el liderazgo de Genghis Khan, nacido como Temujin, estas tribus dispersas se unificaron para formar una de las fuerzas militares más poderosas de la historia. Genghis Khan, un líder visionario, logró forjar una coalición formidable, que pronto comenzó a expandirse con rapidez, aprovechando su destreza en el combate y su capacidad para adaptarse a diversas tácticas militares. La expansión del imperio mongol fue vertiginosa. Genghis Khan utilizó tácticas innovadoras como la guerra psicológica y la movilidad de las tropas para desbordar a sus enemigos. A su muerte, en 1227, el imperio se extendía desde China hasta Europa del Este, abarcando territorios que jamás se habían imaginado. La familia de Genghis Khan, incluyendo a Kublai Khan, continuó su legado y expansión, consolidando el imperio en la mayor parte de Asia y el Medio Oriente. A pesar de la brutalidad de sus conquistas, los mongoles fueron relativamente tolerantes con las religiones y culturas de los pueblos que conquistaron. Este enfoque favoreció el intercambio cultural a lo largo de la Ruta de la Seda. Además, Genghis Khan implementó el sistema de leyes conocido como Yasa, que ayudaba a mantener el orden en su vasto imperio. Sin embargo, la expansión sin control trajo consigo problemas de cohesión interna. A lo largo del siglo XIV, la falta de unidad y las luchas internas entre los diferentes kanatos, divisiones del imperio, llevaron a su eventual fragmentación, sumiendo al imperio mongol en un proceso de colapso que dejó huellas profundas en la historia. Los tres imperios, romano, otomano y mongol, compartieron varios factores comunes que impulsaron su ascenso. Todos ellos destacaron por su gran habilidad militar, con líderes carismáticos que guiaron a sus pueblos hacia la expansión. Además, cada uno mostró una notable capacidad para incorporar diversas culturas y pueblos. Utilizaron propaganda y estrategias diplomáticas para asegurar la estabilidad interna, logrando cohesión dentro de sus vastos territorios. Sin embargo, las diferencias en su administración fueron claras. En el caso de Roma, la romanización fue clave para integrar cultural y políticamente a los pueblos conquistados, permitiendo que adoptaran costumbres y leyes romanas. Los otomanos, por su parte, implementaron un sistema de convivencia religiosa y étnica mediante el cual sus súbditos podían conservar sus costumbres, pero siempre bajo la supervisión del sultán. Los mongoles, más pragmáticos, promovieron la tolerancia religiosa y facilitaron el comercio a través de la Ruta de la Seda, pero su gobierno era temido por su brutalidad en la guerra. En cuanto a su caída y legado, Roma sufrió debido a problemas internos como la corrupción y la crisis económica. Los otomanos fueron desplazados por el avance del imperialismo europeo, mientras que los mongoles cayeron por la falta de unidad y su expansión excesiva. A pesar de su colapso, el legado de estos imperios perdura hasta hoy. El derecho romano sigue influyendo en las leyes modernas. Las estructuras políticas otomanas son visibles en países como Turquía, y el imperio mongol ayudó a promover el comercio y la conectividad entre el este y el oeste. A modo de conclusión, pudimos aprender a partir de este video, que a lo largo de la historia los imperios de Roma, los otomanos y los mongoles fueron imperios que, a pesar de sus diferencias en origen y funcionamiento, compartieron una característica fundamental: su capacidad para dejar una huella duradera en el mundo. Cada uno, con sus particularidades, contribuyó significativamente a la formación del mundo moderno. El Imperio Romano dejó una marca indeleble en el derecho y la política. La romanización no solo integró vastos territorios bajo un solo gobierno, sino que también estableció bases legales que siguen vigentes hoy en día. El derecho romano influyó directamente en los sistemas legales modernos, como el derecho civil en Europa y en muchas partes del mundo. Además, las ideas de ciudadanía y gobernanza originadas en Roma siguen siendo fundamentales en nuestras democracias. Por otro lado, el Imperio Otomano fue esencial en la creación de una diplomacia internacional y en el comercio global. Su ubicación estratégica entre Oriente y Occidente facilitó el flujo de bienes, ideas y culturas a través de la Ruta de la Seda y otras rutas comerciales. Además, el sistema de convivencia religiosa y étnica implementado por los otomanos influyó en las relaciones interreligiosas y multiculturales en regiones que perduran hasta el día de hoy. Finalmente, el Imperio Mongol dejó su huella a través de su vasto dominio territorial y la expansión de las rutas comerciales. Aunque su reinado fue relativamente corto, su impacto en el comercio entre Oriente y Occidente, así como en la conectividad global, fue crucial para el intercambio cultural y económico. Si te ha interesado este video, te invito a dejar algún comentario en relación a lo aprendido en el video de hoy. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos mucho más contenido para ti.